Bueno, siempre es un placer recibir al sociólogo y analista y exministro del Interior, Carlos Bassombrío, porque habla claro y dice las cosas tal y como son, lo cual corresponde con el título de este programa. Señor Bassombrío, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Fernando. Por supuesto que quisiera hablar sobre su último artículo en el Diario del Comercio sobre educación, donde dice cosas severas, inclusive... Metiéndome a temas que no son los míos. No, pero hay muchas cosas, pero sí es que tenemos tiempo porque con usted queremos ir al grano de lo político. ¿Qué es lo que le sorprende o le choca más de la actual coyuntura? A ver, confieso que... Y pongo un ejemplo de la cotidianidad. A ver, creo que estamos frente a un presidente que reúne una serie de características que nunca hemos tenido en relación a estar ahora siendo investigado por la fiscal de lavado de activos, me parece, por jefe de una organización criminal, y están con orden de detención su entorno inmediato, ¿no? Un presidente que notoriamente ha plagiado una tesis... magíster, junto a su cónyuge. Magíster, junto a su cónyuge, han falsificado las firmas de personas inventadas, porque no pueden ser igual, no, como no existen las personas, han falsificado las firmas, agradecen a un asesor que no existe, y la tesis es, los que hemos visto algo, parte, sabemos que es inaceptable, como dice hoy día Mirko Lauer, me parece, en La República, las partes plagiadas son las mejores, digamos. Son las únicas que tienen algo, pese a su incoherencia. Un presidente que nos encerró a todos durante un día en una de las decisiones más bárbaras que yo Usted no lo respetó porque salió a la calle y preconizó que haya una rebelión ciudadana para no aceptar una orden arbitraria, ¿no? No tengo ninguna responsabilidad de la gente que salió después, pero sí quería, o sea, no podía tolerar una cosa de esa naturaleza. Pero ¿qué pasa con ese presidente? Que creo yo reúne todos los requisitos para esa medida tan excepcional que debiera ser una incapacidad moral permanente. No pasa nada, no puede pasar nada, porque él tiene un control político de la situación en el Congreso a través de cuotas que más o menos ya es muy conocido. Sin embargo, la señora Boluarte, a quien no voy a defender, no tengo ningún vínculo, ningún interés, puede ser suspendida en una acusación constitucional pronto por haberse descuidado, probablemente, porque ella no creo que haya pensado nunca en llegar a ser vicepresidenta. No está bien lo que ha hecho, de declarar en su hoja de intereses que era presidenta o vicepresidenta de la asociación Apurímac, departamental de Apurímac. Y que no, está mal. Sí. No debe ser si Contraloría lo ha También descubierto. omitió otras cosas en su declaración de intereses. Pero me refiero, que tenía 8 cuñados con actividades empresariales que no señaló. Ya, También lo dice la Contraloría. Pero la Contraloría creo que está apuntando en lo de Apurímac. ¿No? Es lo más grave, sí. Pueda perder el cargo. O sea, sí puede perderlo. Y hay una lógica legal de que pierda el cargo. El alcalde de Lima, había una lógica legal de que pierde el cargo por haber cobrado 4 o 3 dietas que no correspondían y de haberlas devuelto después. La desproporción entre una cosa y otra me parece muy reveladora de un entrampamiento extraño en el caso de... Bueno, siempre ha habido en el Perú inmunidad para el jefe de Estado. Sí, no me estoy refiriendo a la inmunidad, me estoy refiriendo a la vacancia. Concretamente, Fernando, a la vacancia. Creo que necesita 87 votos. Exacto, si no los hay, es algo matemático, ¿no? Exacto. Y no los hay por una razón muy concreta, que tiene cuoteos en el gabinete, que ahora se han quebrado, más bien, ¿no? Ahora se han quebrado. Falta un poco de tiempo para ver más claro a qué responden estos cambios y los que se vienen, porque hoy he hablado de más cambios, ¿no? Sí, y bueno, quien parece ser su vocero no es el premier Torres, sino el ex premier Valer, por lo que acabo de escuchar. Por lo que hemos escuchado. Pero en fin, eso me llamaba la atención de una situación que yo creo que es una situación de entrampamiento político que nos obliga a estar en una realidad tan deteriorada y permanecer en Ahora, ella, el señor Valer elogió sobre todo al nuevo ministro del Interior. No sé si es que lo conoce mucho porque no se acordaba del apellido, y lo llamó doctor Dimitri, que es un nombre de pila. ¿Usted lo conoce? Dimitri Semanche, su apellido. ¿Usted? Poco, lo conozco su trayectoria. Sí, es una persona con experiencia en el sector y sabe sobre seguridad. Salvo esta experiencia como jefe de gabinete asesores muy breve creo que ha sido con el ministro, ¿cuántos ministros han habido?
El anterior al que se ha ido era el fiscal, sabemos a quién me refiero. Fiscal chiclayano, sí, ¿no? Sabía que era consultor internacional en temas de seguridad, pero creo que hay que ver qué puede hacer, ¿no? Tiene una serie de retos bien complicados, ¿no? Pero usted insistió en que el ministro que ha sido sacado finalmente tenía responsabilidades sobre muertes que se habían producido por las que nadie respondió. Y él es el ministro que decidió esta obligación de estar dentro de las casas el 5 de abril, anunciada además 2 horas antes de que entrara en vigencia, cerca de la medianoche. Bueno, ¿no? Lamentablemente el ministro de Interior asume responsabilidad por las sí. cosas que ocurren en estos conflictos, en estas situaciones, ¿no? Yo no estoy planteando que debió quedarse el ministro, creo que ha salido porque es uno de los más frágiles del gabinete cuestionado, digamos, en el Congreso, ¿no? O sea, ha salido él, no tenía ninguna cuota que pudiera protegerlo. Pero parecía bien, digamos, enraizado, porque es a causa de su nombramiento que renunció nada menos que la primera ministra de la época, no aceptó. Pero después, ¿no?, le tocó enfrentar cosas que complicaron su relación, me imagino, con el gabinete. Sobre todo sus no desmentidos, sino cuestionamientos públicos a las posiciones de Aníbal Torres, el premier, respecto de la policía, ¿no? Salió defensa de mi policía, el Guardia Civil, creo, de origen Guardia Civil, policía en todo caso, ¿no? Sí. Ahora, hablemos sobre el BRAE. Usted ha hecho una referencia al BRAE para criticar que el presidente haya creído que hay que crear una nueva universidad ahí, en vez, como dice usted, demos becas para que la gente que está ahí vaya a las mejores universidades y no creemos demagógicamente una universidad que difícilmente podrá sostenerse ahí. Pero no tenemos muchas noticias claras sobre lo que está pasando en el BRAE. Ha ido idas y venidas entre el ministro de Defensa y el ministro del Interior, y lo real es que hay más hectáreas dedicadas al cultivo de coca y más cocaína que sale del Perú. Un paréntesis chiquito previo sobre la Universidad de BRAE. Sí. No es que sienta que BRAE es un lugar que no merece un acceso a las universidades, pero crear esa y 16 más que están en lista de espera en el Congreso, acabada la moratoria, es seguir destruyendo la capacidad, las oportunidades de los muchachos de acceder a buenas universidades. ¿Por qué no gastar ese dinero en beca 18? Multiplicar por 10, por 20 el dinero de beca 18 y que muchos más estudiantes vayan a buenas universidades, públicas y privadas, que las hay no tan lejos tampoco muchas veces de los lugares donde se quieren crear. Pero ese es otro tema. BRAE, a ver, la política, más que del gobierno, porque el gobierno no tiene políticas, es, digamos, de quien adquiere el cargo, a quien es nombrado, Ricardo Soberón, de vida, tiene una visión de las cosas, una persona muy respetable, por cierto, pero con la que no estoy de acuerdo, para nada, en este tema y en muchos otros. Porque él está contra la erradicación. A ver, yo estoy convencido que la erradicación de cultivos de coca no soluciona el problema del narcotráfico, ¿ya? Pero controla la expansión de los cultivos en un contexto internacional donde Colombia y Bolivia también lo hacen. Es decir, si tú dejas de hacerlo, te conviertes en el blanco principal, en el receptor de todo lo que... principal de todo lo que otro que se controla. Nosotros estamos ya con más de 80.000, me parece, hectáreas de coca, y esta decisión de erradicar voluntariamente, es decir, si tú quieres erradicar, erradicas tu coca. Y eso ya se hizo durante el gobierno de Humala y fracasó, porque les daban dinero a cambio de erradicar una cantidad de cultivos. Y lo que hacían era, recibían el dinero y después volvían a sembrar. ¿Qué sentido tiene para un campesino que ya es ilegal dejar de recibir los ingresos del narcotráfico, que son, por lógica, mucho mayores a los que puede tener como productor de manzanas o cualquier otro producto, café, que sería más adecuado a la zona? Entonces, esa decisión de no erradicar es muy peligrosa porque hace que aumenten. Y la otra que habían tomado y han tenido que dejarla es de cerrar todas las bases militares en el BRAE.
Sí, pues se anunció, el ministro de Defensa dijo eso, ¿no? Ha pasado medio desapercibido, pero ha quedado en suspenso. No porque sea una decisión de política, sino porque hubo una reacción muy grande. Entonces, yo creo que el BRAEM nos trae hacia mediano plazo, y mediano plazo me refiero a diciembre, noviembre, un crecimiento exponencial, probablemente 20.000, 30.000 hectáreas más. O sea, 100.000 hectáreas habrá en Yo el Perú. creo que con bastante probable que pasen las 100.000, lo que nunca ha ocurrido en el Perú. No, nunca. por cierto, sí. Y eso trae como consecuencia mayor presencia y daño, perjuicio del narcotráfico en dos campos: corrupción y violencia. Como vale la pena recordar que estamos en el aniversario de la matanza atroz de Vizcatán de Ilene. Así es. Compatriotas de esa zona del BRAEM fueron asesinados de una manera cruel por un grupo que se permitió entrar en moto hasta ahí, y hasta el momento no sabemos nada. Y la comisión investigadora del Congreso ni siquiera se ha tomado la molestia de asistir al lugar. Bueno, coincide con la desidia en muchas cosas, pero eso de ahí hay que vincularlo al crecimiento del narcotráfico, porque ellos, además de estas acciones criminales, son protectores de determinados clanes del narcotráfico, y ellos viven también del narcotráfico. Pues, muchas gracias, Carlos Basombrío. El tiempo ha corrido demasiado rápido, pero nos ha dicho las cosas como son, aunque haya que soportar con mucha dificultad los datos que nos está diciendo usted, una perspectiva de que en el Perú hayan 100.000 hectáreas de cocaína, de coca a fin de año. Eventualmente conservadora, para fines del 22. Recién las cifras del 21 lo vamos a tener en junio. Bueno, así es la realidad, las cosas como son, las ha dicho usted. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Vamos a hacer una pausa y entramos al segmento final de las cosas como son con el ex ministro del Interior, también José Hélice, que nos hablará sobre el caso de Dina Boluarte.